Hoy conocerás a los 3 gigantes más poderosos que menciona la Biblia y entenderás por qué su existencia sigue despertando debate, asombro y misterio hasta nuestros días. El primero es el más conocido, Goliat, el guerrero filisteo de Gat. La Biblia lo describe con una altura de 6 codos y un palmo, lo que según antiguos cálculos podría acercarse a los 3 metros. No era solamente alto, era imponente. Su armadura de bronce pesaba decenas de kilos. La punta de su lanza era comparable al hierro de un telar, y su voz resonaba cada mañana y cada tarde desafiando al ejército de Israel. Durante 40 días salió al valle y lanzó el mismo reto, que enviaran a un hombre para enfrentarlo en combate singular. Nadie aceptaba. No era solo el tamaño lo que intimidaba, hasta que apareció un joven pastor llamado David, sin armadura, sin espada, sin entrenamiento militar formal. Solo llevaba una honda, 5 piedras lisas y una convicción inquebrantable, que no peleaba en su propia fuerza, sino en el nombre del Señor. Lo que siguió fue un momento que cambió la historia. Una piedra lanzada con precisión, un impacto certero en la frente del gigante y el coloso cayendo rostro en tierra. Existió otro hombre cuya estatura y poder quedaron registrados de forma aún más inquietante. Su nombre era Og, rey de Basán. La Biblia menciona un detalle sorprendente sobre él. Su cama medía 9 codos de largo, lo que equivale aproximadamente a más de 4 metros. Además, estaba hecha de hierro, un material poco común y valioso en esa época. En el mundo antiguo, una cama no se fabricaba exageradamente más grande que su dueño, lo que sugiere que Og era verdaderamente descomunal. Se le describe como parte del remanente de los refaítas. Esta vez no fue un pastor quien lo enfrentó, sino Moisés liderando al pueblo. Contra toda expectativa humana, el gigante cayó. Su reino fue conquistado y su nombre quedó inscrito como uno de los últimos grandes gigantes del antiguo mundo. Sin embargo, la historia no termina allí. Cuando Moisés envió espías a explorar la tierra prometida, estos regresaron con un informe que sembró terror en el campamento. Dijeron haber visto a los hijos de Anac, descendientes de gigantes, y describieron la experiencia con palabras estremecedoras. Éramos como langostas a nuestro parecer, y así les parecíamos a ellos. No se especifica su altura exacta, pero la reacción de los espías revela que eran hombres de tamaño extraordinario y presencia intimidante. El miedo que generaron fue tan profundo que el pueblo dudó de avanzar y conquistar la tierra. Ese temor tuvo consecuencias devastadoras. Una generación entera terminó vagando 40 años en el desierto. Aquí el gigante no solo representaba una amenaza física. Además de estos nombres, el libro de Génesis menciona a los Nefilim, señalando que había gigantes en la tierra en aquellos días, antes del diluvio. Este pasaje ha generado innumerables debates a lo largo de la historia. Algunos los interpretan como hombres de gran estatura, otros como figuras asociadas a eventos sobrenaturales. Lo cierto es que la presencia de gigantes aparece en momentos clave del relato bíblico, como si marcaran puntos de transición importantes en la historia del pueblo de Israel. Surgen antes del diluvio, en la conquista de Canaán y en los conflictos que preceden al establecimiento del reino. Siempre están ahí, desafiando, intimidando, obligando a decidir entre el miedo y la confianza. Cada gigante representa algo más que tamaño. Simboliza aquello que parece invencible, aquello que se levanta desafiando la promesa y obligando a elegir entre retroceder o avanzar. Goliat cayó ante la fe, o fue derrotado en medio de la conquista. Los hijos de Anac se convirtieron en una prueba que reveló el corazón del pueblo, y los Nefilim quedaron como un eco antiguo de un mundo anterior al juicio del diluvio. ¿Fueron exageraciones antiguas? ¿Restos de una raza perdida? ¿O simples hombres cuya historia creció con el tiempo? El debate continúa hasta hoy, pero más allá de la controversia histórica, si observamos con atención el relato bíblico, descubrimos que los gigantes no aparecen como un detalle aislado, sino como una presencia persistente que atraviesa generaciones. Después de Goliat, el texto menciona que aún quedaban descendientes de gigantes en la región filistea. En el segundo libro de Samuel se habla de varios guerreros de gran estatura que fueron derrotados por los hombres de David. Uno de ellos era Isbi-Benob, descrito como descendiente de los gigantes, cuya lanza pesaba cientos de siclos de bronce. Otro tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 en total. Un detalle que refuerza la idea de una anomalía física fuera de lo común. La Biblia utiliza un término específico para algunos de estos pueblos, los refaítas. Este nombre aparece asociado con regiones como Basán y con antiguos territorios que, según el texto, estuvieron habitados por hombres de gran estatura. Los refaítas eran temidos y recordados incluso siglos después de su desaparición. Algunos estudiosos sugieren que el término podría haber llegado a significar simplemente hombres poderosos o héroes antiguos, mientras que otros sostienen que se trataba de una referencia literal a una raza de tamaño extraordinario. Lo cierto es que el recuerdo de estos gigantes quedó tan arraigado que su sola mención evocaba temor.
Pero el pasaje más enigmático sigue siendo el de los Nefilim en Génesis. Allí se menciona que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. Una frase que ha generado siglos de interpretación. Algunos textos antiguos fuera del canon bíblico ampliaron esa historia, describiéndolos como seres poderosos nacidos de una unión extraordinaria. Sin embargo, el relato bíblico es sobrio y no entra en detalles extensos. Solo deja una marca, una señal de que antes del diluvio existieron hombres descritos como valientes y de renombre. Luego viene el juicio del diluvio, como si aquella etapa hubiera sido cerrada abruptamente. Después del diluvio, la presencia de gigantes reaparece de manera más localizada, vinculada a ciertos pueblos específicos. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si se trataba de una condición genética particular transmitida en ciertas tribus, o si el lenguaje antiguo simplemente utilizaba la palabra gigante para describir a guerreros excepcionales, físicamente imponentes en comparación con la estatura promedio de la época. En el mundo antiguo, donde la altura media era considerablemente menor que la actual, un hombre que superara ampliamente los 2 metros habría parecido casi sobrehumano. Sin embargo, más allá de la discusión histórica o científica, el patrón narrativo es evidente. Cada vez que aparece un gigante, el pueblo de Dios enfrenta una prueba decisiva. No es casual que Goliat se presente justo antes del ascenso definitivo de David como rey. No es casual que los hijos de Anak provoquen la crisis de fe que retrasó la entrada a la tierra prometida. No es casual que Og sea derrotado en el contexto de la consolidación territorial de Israel. Los gigantes marcan momentos de transición, momentos en los que la historia parece detenerse y exigir una decisión. En ese sentido, los gigantes cumplen una función simbólica poderosa. Representan aquello que humanamente parece invencible. Representan la desproporción entre la capacidad humana y el desafío que se tiene delante. Cuando el ejército de Israel miraba a Goliat, veía una diferencia imposible de superar. Cuando los espías observaron a los hijos de Anak, se sintieron como langostas. La percepción de pequeñez fue más determinante que la estatura real del enemigo. Y aquí surge una reflexión inquietante. Tal vez la intención principal del relato no era que nos obsesionáramos con la altura exacta de estos hombres, sino que comprendiéramos el contraste entre el miedo humano y la confianza espiritual. El gigante siempre parece más grande cuando se le mira desde la inseguridad. David no ignoró el tamaño de Goliat, simplemente lo miró desde otra perspectiva. Mientras otros veían una amenaza imposible, él veía una oportunidad para demostrar que la fuerza no provenía del cuerpo, sino de la fe. A lo largo de la historia, muchas culturas han conservado relatos de hombres gigantescos. Desde tradiciones mesopotámicas hasta mitologías griegas, la figura del gigante aparece como símbolo de poder desmedido y muchas veces de arrogancia. La Biblia, en cambio, presenta una constante: todos los gigantes terminan cayendo. No hay uno que permanezca invencible en el relato sagrado. Todos tarde o temprano son derrotados. A lo largo de los siglos, muchos han intentado encontrar evidencia física que confirme la existencia de gigantes como los que describe la Biblia. Se han reportado hallazgos polémicos, restos óseos atribuidos a personas de gran estatura y relatos históricos que hablan de hombres excepcionalmente altos. Sin embargo, la mayoría de estos casos carecen de verificación científica sólida o han sido exageraciones que crecieron con el tiempo. La arqueología, hasta hoy, no ha confirmado la existencia de una raza de humanos de 3 o 4 metros de altura. Pero eso no elimina el hecho de que en la antigüedad existieron individuos con condiciones físicas extraordinarias que pudieron haber alimentado estos relatos. Sabemos que el gigantismo es una condición médica real. A lo largo de la historia han existido personas que superaron ampliamente la estatura promedio debido a alteraciones hormonales. En un mundo antiguo donde la mayoría de los hombres medían mucho menos que hoy, alguien que se acercara a los 2,5 metros habría parecido casi sobrenatural. La memoria colectiva pudo magnificar esas figuras, convirtiéndolas en símbolos de poder desmedido. Sin embargo, incluso si aceptáramos una explicación natural, el impacto psicológico y espiritual que estos gigantes provocaban seguía siendo real. Porque el punto central del relato bíblico nunca fue impresionar con medidas exactas, sino mostrar el contraste entre la fuerza humana y la soberanía divina. Cada vez que aparece un gigante en la narrativa, se produce una confrontación que revela algo más profundo. No es solamente una batalla física, es una prueba de confianza. El gigante representa aquello que se interpone entre la promesa y su cumplimiento, entre la palabra dada y su realización, entre la fe y el miedo. Goliat no cayó solo por una piedra. Cayó porque alguien se atrevió a creer que el desafío no era más grande que la promesa. Og no fue derrotado únicamente por estrategia militar. Fue vencido en el contexto de un pueblo que avanzaba hacia un destino que consideraba respaldado por Dios. Los hijos de Anak no impidieron la conquista definitiva, solo retrasaron a una generación que dejó que el temor fuera más fuerte que la confianza.
Y ahí está la clave. Los gigantes bíblicos funcionan como un espejo. No importa si medían 2,5 metros o 3. No importa si eran una raza específica o una forma antigua de describir guerreros imponentes. Lo que importa es que siempre simbolizan aquello que parece imposible de superar. Después del diluvio, los gigantes reaparecen de manera fragmentada, como ecos de un pasado que no vuelve a dominar la historia. Es como si el texto quisiera dejar claro que ningún poder desmedido, ninguna figura intimidante y ningún obstáculo colosal tienen la última palabra. Cuando leemos estas historias hoy, en un mundo donde ya no vemos guerreros de 3 metros en los campos de batalla, podríamos pensar que los gigantes pertenecen únicamente al pasado, pero el concepto sigue vivo. Cambio de forma. Ya no se presenta con armadura de bronce ni lanza de hierro. Se presenta como crisis, incertidumbre, sistemas que parecen inquebrantables, miedos que paralizan generaciones enteras. Y la reacción humana sigue siendo la misma que la de los espías en Canaán. Somos como langostas. Esa sensación de pequeñez frente a algo que parece demasiado grande. Sin embargo, la narrativa bíblica no termina con el gigante de pie, siempre termina con el gigante caído. Los 3 gigantes más poderosos que menciona la Biblia no solo fueron figuras de otro tiempo, fueron recordatorios permanentes de una verdad espiritual. El tamaño del desafío no define el resultado final. Lo que define el resultado es desde dónde se enfrenta. Después de recorrer estas historias, queda claro que los gigantes bíblicos no fueron simples detalles decorativos dentro del relato. Fueron puntos de quiebre. Fueron momentos donde la historia pudo haberse detenido, donde el miedo pudo haber vencido y donde la promesa estuvo a punto de romperse. Pero en cada ocasión, el desenlace terminó demostrando algo más grande que la estatura del adversario. Es interesante notar que la Biblia no glorifica a los gigantes. No construye monumentos en su honor ni los presenta como héroes admirables. Al contrario, aparecen como obstáculos que se levantan con fuerza desproporcionada, pero que finalmente caen. Su tamaño impresiona al inicio, pero su derrota es lo que permanece en la memoria colectiva. El relato no exalta su poder, exalta la superación del miedo que generaban. Goliat fue el símbolo de la intimidación pública, de la burla constante, del desafío que parecía humillar a todo un ejército. Og representó la estructura sólida, el poder establecido, la fortaleza que parecía imposible de derribar. Los hijos de Anak fueron la imagen del miedo anticipado, de la percepción exagerada que paraliza antes de que la batalla siquiera comience. Y los Nefilim quedaron como una sombra antigua de un mundo que no sobrevivió al juicio del diluvio. Todos distintos, todos imponentes, todos derrotados. Y esa repetición no es accidental, porque el mensaje final no gira alrededor de cuánto medían, sino de cuánto intimidaban. El verdadero poder del gigante no estaba solo en su fuerza física, sino en el efecto que producía en quienes lo miraban. Cuando los espías dijeron que eran como langostas frente a los hijos de Anak, estaban describiendo más su estado mental que la estatura exacta de aquellos hombres. Cuando el ejército de Israel temblaba ante Goliat, el gigante ya estaba venciendo antes de lanzar la primera lanza, y cuando alguien permitió que la confianza superara el miedo, el desenlace cambió por completo. Quizá por eso estas historias siguen siendo tan actuales, porque los gigantes no desaparecieron, evolucionaron. Hoy no caminan por valles con armaduras de bronce, pero siguen apareciendo en momentos decisivos. Se manifiestan como sistemas que parecen inamovibles, crisis que parecen interminables, diagnósticos que parecen definitivos, problemas que parecen insuperables. Y la reacción humana suele ser la misma: retroceder, minimizarse, sentirse pequeño. Pero la narrativa bíblica deja un patrón inconfundible. El gigante no tiene la última palabra. Siempre hay un punto en la historia donde la balanza cambia, donde lo que parecía desproporcionado pierde su dominio, donde la confianza altera el resultado. Y ese patrón repetido una y otra vez termina convirtiéndose en una declaración poderosa. El tamaño del desafío no determina el final de la historia. Tal vez esa es la verdadera razón por la que la Biblia menciona gigantes. No para alimentar curiosidad sobre criaturas colosales, sino para enseñar que incluso aquello que parece invencible puede caer, que el miedo no es una medida objetiva de la realidad, que la percepción puede distorsionar más que la altura misma. Los 3 gigantes más poderosos que menciona la Biblia quedaron registrados no por su victoria, sino por su caída. Y eso cambia completamente la perspectiva. Al final, la pregunta no es si existieron exactamente como los imaginamos. La pregunta es ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a nuestro propio gigante? Si permitimos que el miedo lo haga crecer aún más, o si decidimos enfrentarlo desde una convicción más grande que su tamaño. Porque en cada generación surge un desafío que parece imposible, y en cada generación también surge la oportunidad de demostrar que lo imposible no siempre lo es. Los gigantes se levantan, intimidan, desafían, pero nunca permanecen para siempre. Y esa es la verdadera historia detrás de los gigantes de la Biblia.